¿Qué onda gente de mi YouTube? Aquí unos nuevos capítulos de su querida teoría El dolor de un héroe. Recuerden dar un buen pedazo de like para seguir esto. Sin más que decir. Comenzamos. Capítulo 4 El nacimiento de un héroe. La clase 1, llegó a luz, un Force en Simulation Joint, una instalación gigante para entrenamientos de rescate. 13, la heroína de traje espacial, los guiaba con entusiasmo. Este lugar está diseñado para que aprendan a salvar vidas en cualquier desastre. Incendios, inundaciones, terremotos, Izuku escuchaba atento, tomando notas mentales. Uraraka y Ida estaban fascinados. Bakugo se mantenía de brazos cruzados, con cara de fastidio. Pero el ambiente cambió en un segundo. Una distorsión púrpura apareció en el centro del salón. Una niebla oscura comenzó a expandirse, y de ella surgieron figuras siniestras. Hombres armados, villanos de todo tipo, y al frente, una silueta encorvada con manos cubriéndole el rostro. Somos la Liga de Villanos. La voz rasposa de Shigaraki retumbó en el silencio. Hoy, matamos a All Might. Los alumnos entraron en pánico. Aizawa reaccionó de inmediato, lanzándose contra la primera oleada de villanos con sus vendas. Todos retrocedan y sigan las instrucciones de 13. Pero antes de que pudieran huir, una sombra monstruosa emergió de la niebla. Era el Nomu. Piel oscura, músculos descomunales, cerebro expuesto. Su rugido hizo temblar el suelo. Izuku sintió el miedo recorrerle cada fibra. Ese monstruo, está hecho para matar a All Might, y entonces Shigaraki fijó sus ojos sobre él. Tú, el chico con los ojos rojos. Ese poder, lo quiero roto. Los villanos se dispersaban, atacando a los estudiantes. Ida corrió para pedir ayuda, Uraraka intentaba resistir con su Kirk, y Bakugo explotaba contra los matones. Pero el Nomu avanzaba directamente hacia ellos. Cada paso hacía temblar el piso. Izuku sintió cómo el miedo lo paralizaba. No puedo contra eso, recordó su cuerpo quemado en el combate con Bakugo. Recordó las lágrimas de su madre cuando recibió la carta de la UA. Recordó a All Might diciéndole. El verdadero espíritu de un héroe está en salvar, incluso a costa de uno mismo. Apretó los dientes. Su cuerpo temblaba. La sangre aún no se secaba de las heridas anteriores. Si yo no peleo, mis amigos mueren. La energía carmesí lo envolvió. Los ojos le brillaban como brasas. Nomu, ven por mí. El monstruo rugió y cargó como un tren. Izuku esquivó el primer golpe, pero el viento del puñetazo destrozó un pilar detrás de él. El segundo golpe lo alcanzó en el abdomen. Izuku escupió sangre al instante, su cuerpo volando varios metros antes de estrellarse contra el concreto. El dolor lo atravesó como cuchillas. Sufre, conviértelo en fuerza, no te rindas. La energía se acumuló en sus brazos, y se levantó tambaleante. Impacto del dolor. Saltó hacia adelante, descargando un puñetazo cargado de energía roja. El Nomu se tambaleó por primera vez, pero apenas retrocedió. Shigaraki aplaudió lentamente. Interesante, tu Kirk se alimenta de tu sufrimiento. Eso es, delicioso. El Nomu rugió de nuevo y embistió, golpeando una y otra vez. Los huesos se rompían en Izuku, su piel se desgarraba con cada impacto. Cada segundo era tortura. Pero Izuku sonrió entre la sangre. Sigue haciéndome pedazos, porque cuanto más me destruyas, más fuerte me harás. El Nomu lo aplastó contra el suelo, su puño enterrando a Izuku bajo los escombros. Todos gritaron. Uraraka lloraba, Bakugo gritaba de rabia impotente. Pero entonces, un silencio pesado llenó el aire. Desde el cráter, un resplandor rojo comenzó a crecer. Primero una chispa. Luego un estallido. Izuku emergió entre los escombros, envuelto en un aura carmesí oscura ardiente que quemaba el aire. La sangre que lo cubría comenzó a flotar a su alrededor como hilos carmesí. Este dolor, este sufrimiento, no será en vano. Agonía nuclear. Una explosión roja salió de su cuerpo, expandiéndose como una onda devastadora. El suelo se resquebrajó, los villanos cercanos fueron lanzados contra las paredes, y el Nomu fue arrastrado hacia atrás, rugiendo mientras su piel se quemaba con energía carmesí. El aura de Izuku seguía creciendo. Su cuerpo sangraba por todas partes, pero en su mirada había fuego. Era como si hubiera renacido. Shigaraki observaba fascinado. Hermoso, ese poder es puro caos, Izuku se lanzó contra el Nomu. Cada golpe suyo hacía retumbar el aire.
El monstruo respondía con brutalidad, arrancándole carne, rompiéndole costillas. El piso se teñía de sangre. Pero Izuku no se detenía. Su grito era el de alguien que ya no temía morir. No te dejaré pasar. Cuando el gnomo lo tomó del cuello para aplastarlo, una voz tronó como un trueno. No está solo. Una ráfaga de viento barrió la arena. Era All Might. El héroe número 1 apareció como un sol en medio de la oscuridad. Izuku lo miró con lágrimas en los ojos. A All Might, el héroe le sonrió con orgullo. Bien hecho, joven Midoriya. Aguantaste, como un verdadero héroe. Izuku apenas podía mantenerse en pie, pero apretó los puños. Vamos a detenerlo, juntos. All Might asintió. Plus Ultra. Ambos se lanzaron contra el gnomo. Izuku, cargando con su agonía nuclear, y All Might con su fuerza titánica. El impacto fue tan colosal que el edificio entero tembló. El gnomo gritó mientras era consumido por la mezcla de poder. La explosión final iluminó el Usk como un amanecer sangriento. El cuerpo del gnomo yacía destrozado, incapaz de regenerar o seguir vivo. Shigaraki chasqueó la lengua con furia. TSK, fue un fracaso. Kurohiri lo envolvió en la niebla, retirándolo junto a los villanos restantes. Volveremos, y ese poder, Midoriya, será mío. Izuku cayó de rodillas, su cuerpo temblando, casi sin aliento. La sangre manchaba el suelo, pero sus ojos aún brillaban. All Might lo sostuvo antes de que se desplomara. Resiste, joven. Has hecho más de lo que se esperaba de ti. Has demostrado lo que significa ser un héroe. Izuku sonrió débilmente, lágrimas mezcladas con sangre en su rostro. All Might, algún día, yo también, seré, el símbolo de la paz, y cayó inconsciente en sus brazos. Izuku ha enfrentado su primer combate real contra la muerte. Su cuerpo casi no resiste, pero en su dolor despertó una nueva habilidad. Agonía nuclear, Agon Dinuke para verse elegante, el estallido absoluto de sufrimiento convertido en fuerza. Con All Might a su lado, probó que ya es más que un simple aspirante. Es un héroe en formación, con un destino forjado en sangre y sacrificio. Capítulo 5 Parte 2, El precio de la recuperación. Un pitido constante. La luz blanca del hospital lo cegaba cada vez que abría los ojos. Izuku despertó lentamente, sintiendo que su cuerpo pesaba como si fueran cadenas de hierro. Miró hacia abajo. Vendas cubrían su torso, brazos y piernas. Su piel estaba marcada de cicatrices nuevas, recuerdo del encuentro contra el gnomo. Su madre estaba dormida en la silla, sujetando su mano con fuerza. Al abrir los ojos, lo vio y rompió en lágrimas. Izuku, mi niño. Pensé que te había perdido. Él intentó sonreír, aunque el dolor lo atravesaba con cada movimiento. Mamá, no llores. Estoy aquí. El médico entró y explicó. Tus heridas eran graves, múltiples fracturas, hemorragias internas, no deberías haber sobrevivido. Pero tu cuerpo es extraño. Cada vez que sufrías, parecías estabilizarte. Como si tu dolor mismo te mantuviera vivo. Izuku escuchaba en silencio. En su mente, solo había una idea. Sobreviví, pero no basta con eso. Si quiero ser un héroe, debo dominar este poder. Si no, moriré de verdad la próxima vez. Días después, alguien entró en su habitación. No era su madre ni un médico. Era All Might, pero en su forma delgada y deteriorada. Joven Midoriya, dijo con voz grave. Izuku intentó incorporarse, pero All Might lo detuvo con un gesto. No te esfuerces. Escúchame. Se sentó frente a él. Por primera vez, no era la imagen del héroe invencible. Era un hombre cansado, con sombras en los ojos. Lo que hiciste en el Usk fue insensato, pero también inspirador. Te arrojaste contra un enemigo hecho para matarme. Y viviste para contarlo. Izuku bajó la mirada, sintiendo la presión de esas palabras. All Might, casi muero. Casi, los arruino a todos. No. All Might lo interrumpió. Mostraste algo que pocos tienen. La voluntad de levantarte aun cuando tu cuerpo ya no puede más. Eso, es lo que define a un héroe. Las lágrimas cayeron por el rostro de Izuku. Entonces, enséñeme. Enséñeme a ser más fuerte. A usar este poder sin morir en el intento. All Might sonrió. Eso esperaba escuchar. 2 meses después. Izuku había sido dado de alta. Las cicatrices permanecían, como tatuajes de guerra. Sus compañeros de clase lo recibieron con sorpresa. Ya no era el chico encorvado y nervioso de antes. Ahora caminaba erguido, aunque su cuerpo seguía mostrando el peso de la batalla.
Aizawa lo llamó aparte. Midoriya. No voy a endulzar esto. Tu poder es un suicidio lento. Cada vez que lo usas, tu cuerpo se rompe más. Si no aprendes a controlarlo, te vas a matar antes de graduarte. Izuku asintió. Entonces enséñeme a controlarlo. Y así comenzó el entrenamiento. All Might lo llevó a un área aislada. Un terreno baldío fuera de la ciudad, lleno de estructuras abandonadas y escombros. Aquí nadie nos molestará, dijo All Might. El entrenamiento comenzó simple. Izuku debía provocar dolor en sí mismo de manera controlada, canalizándolo en pequeños golpes sin desgarrarse por dentro. Los primeros intentos fueron brutales. Izuku tosía sangre, se fracturaba, caía al suelo jadeando. Pero cada caída lo hacía levantarse con más rabia. No moriré aquí. No moriré antes de ser un héroe. Una noche, exhausto, Izuku estaba a punto de colapsar. Había acumulado demasiado dolor en su cuerpo. Su visión se nublaba. De repente, sintió que su sangre vibraba en el aire, como si pudiera extenderse más allá de su cuerpo. ¿Y si, puedo usar mi propio sufrimiento, como un ancla? Cerró los ojos, concentrándose. El dolor de su pierna rota ardió como fuego, y de pronto su cuerpo desapareció en una nube carmesí y apareció detrás del muñeco de entrenamiento. ¿Qué? Me teletransporté. Lo intentó de nuevo. Esta vez, saltó en el aire y concentró toda la energía en su pierna herida. Al caer, su talón descendió como un meteorito, cargado de energía roja. El suelo explotó bajo el impacto. Dropkick. Teleportación. Esto es una deformidad del dolor la cual me permite moverme. All Might, observando desde la distancia, sonrió con orgullo. Ese chico, su poder no solo lo destruye, también lo reinventa. Días después, para probar su progreso, Aizawa organizó un entrenamiento especial contra varios robots de combate reforzados. La arena se llenó de enemigos mecánicos, todos programados para acorralarlo. Izuku respiró profundo. Sus ojos rojos brillaban. Hora de probarlo. El primer robot disparó. Izuku activó Torment Warp, o también conocido como deformidad del dolor. Su cuerpo se disolvió en sangre y reapareció detrás del enemigo, destrozándolo con un dropkick carmesí. El impacto lo partió en dos. Otro lo atacó desde el aire. Izuku se teletransportó justo encima de él, cayendo como un proyectil humano. Su pie atravesó el torso metálico, haciendo que explotara en chispas. El campo se convirtió en un festival de destrucción. Cada teletransporte era como una daga invisible, cada caída un terremoto sangriento. Pero con cada uso, su cuerpo sangraba más. Su nariz, sus labios, su piel se agrietaban. La arena pronto se tiñó de rojo. Finalmente, cayó de rodillas, jadeando. Pero alrededor de él, los robots yacían destruidos, hechos chatarra. Aizawa lo observaba con frialdad. Vas a matarte con este poder. Pero admito, que lo estás tomando. All Might lo levantó, sonriendo. Joven Midoriya, hoy has dado un paso más. Estás forjando tu propio camino. Esa noche, mientras se miraba al espejo del dormitorio, Izuku vio las cicatrices de su cuerpo. No se avergonzó. Las tocó con orgullo. Cada una de estas marcas, es prueba de que sigo vivo. Y mientras viva, no dejaré que nadie sufra lo que yo sufrí. Sus ojos brillaron rojos una vez más. Seguiré entrenando, hasta que el dolor mismo se convierta en mi mayor arma. Izuku ha sobrevivido a Luz, pero ahora entra en una nueva etapa. El entrenamiento brutal para controlar sus habilidades. En medio del dolor, descubre Torment Warp, una técnica de movilidad devastadora con dropkick explosivo y teletransportación carmesí. Aunque cada uso lo consume, su voluntad lo mantiene en pie. El verdadero camino del héroe hecho de dolor apenas comienza. Capítulo 5. El Festival de la UA. La mañana del primer día del festival deportivo llegó con un rugido que sacudió toda la prefectura. Pantallas gigantes proyectaban recorridos, comentaristas hacían reverberar sus voces por los altavoces, y la multitud se apiñaba en las gradas del estadio como una marea humana. Héroes profesionales en los palcos, periodistas, scouts. El mundo entero miraba. Para Izuku Midoriya, la entrada a ese anfiteatro no fue solo caminar hacia un evento. Fue cruzar la puerta donde se juzgaría su nueva vida. Durante meses había entrenado para esto, había coleccionado heridas, aprendizajes y lo más importante, había aprendido a no dejar que el dolor lo convierta en daño inútil. Había aprendido a almacenar el dolor. Convertir cada rasguño, cada latigazo, cada agujeta en un crédito de fuerza que pudiera gastar con criterio.
En su mente, mientras subía las escaleras hacia el área de preparación, desfilaban escenas de su entrenamiento. La playa Aragova, la oscuridad del hospital, la sensación de su sangre vibrando cuando Tormento Warp apareció por primera vez. Olmig le había dicho una vez, en ese tono que siempre contenía gravedad y esperanza. Tu voluntad debe gobernar tu poder, no al revés. Izuku había tallado esas palabras en su pecho como una regla de combate. ¿Listo, Deku? Preguntó Uraraka desde el lado, con los ojos brillando nerviosamente por el festival. Él la miró y sonrió, conteniendo la adrenalina. Listo. Más que listo. Bakugo pasó junto a ellos como una locomotora de mal humor. Le lanzó una mirada afilada a Izuku. Era como si su sola presencia fuera un desafío. Demasiado confiado, pensó Izuku. No. Tengo que ser calculador. La heroína más 18 Midnight anunció el inicio de la primera fase. La carrera de obstáculos. El público lanzó un estruendo que le erizó la piel. Las cámaras se posicionaron. El tablero electrónico marcó los nombres de los estudiantes. Midoriya Izuku, 1A. Un segundo más y la puerta se abriría. El circuito era una bestia de acero, fuego, agua y lógica. Torres giratorias que lanzaban barriles, secciones inundadas, paredes criogénicas, muros de pinchos, pasarelas que caían, cada tramo diseñado para forzar a los aspirantes a usar su Kirk con cabeza y pulso firme. Fase de salida. El silencio se volvió absoluto por un instante. Luego la bocina tronó como un latigazo. Izuku arrancó. No más dudas. En los primeros segundos, su estrategia era clara. Conservar. No buscó chocar para generar dolor gratis. Más bien, usó su cuerpo para recibir impactos menores intencionados, rasguños de rozadura, microcontusiones, que no pusieran en riesgo huesos ni ligamentos pero sí inyectaran pequeñas cargas de dolor al sistema. Esa técnica era nueva para él y la había practicado con All Might y Aizawa. Sintetizar dolor útil. La primera prueba, una fila de cilindros giratorios que arrojaban espuma y pequeñas descargas eléctricas de baja potencia, pretendía desorientar y forzar a los corredores a exceder su equilibrio. Muchos candidatos se lanzaron como ovejas cegadas por la prisa. Varios resbalaron. Izuku, en cambio, calculó. Dejó que el borde de un cilindro le raspase un antebrazo, dejando una línea roja que ardía. No dolía de forma incapacitante, pero era un dolor en su almacén de dolor. A cada estación su economía del sufrimiento. Pequeñas exfoliaciones por rozaduras que llenaban su reserva, quemaduras superficiales por chispas que no dañaban músculos, un corte estratégico en la palma que cerraría en minutos pero que añadía una puntuación de dolor usable. Él convertía ese dolor en energía latente, un desgaste controlado. Aprendió a empacar ese sufrimiento en su fascia, un fenómeno que él sentía como presión bajo la piel, como si la sangre y la sensación quisieran quedarse allí esperando la orden de ir a músculo y furia. A la mitad del circuito, una pasarela colgante se balanceó violentamente. A su lado, Bakugo explotó una columna de aire y saltó, avanzando con su furia habitual. Otros usaron quirks de vuelo o agarre. Izuku respiró, miró el balanceo y, sin dramatismos, ejecutó un pequeño Tormento Warp. No la gran teletransportación que lo consumía, sino un microdesplazamiento de medio metro que le permitió ajustar el centro de masa y aterrizar con la pierna preparada para absorber el impacto. Ese uso de Tormento Warp no drenó su reserva. Lo único que costó fue una punzada en el tendón que se alojó como un poco de dolor más para el almacén. El público aplaudió cada hazaña. Los comentaristas empezaron a lanzar titulares. Midoriya despliega técnica de movimiento, toro carmesí. Héroe o peligro. Izuku sintió esa mezcla familiar de orgullo y vergüenza. Sabía que la mirada masiva podía alentar o condenar. La parte de la pista con llamas verticales fue un infierno literal. Muchos corretearon y fallaron. Algunos quedaron con quemaduras, otros optaron por maniobras de vuelo que les costaron puntos tácticos. Izuku, como había practicado, no buscó el impacto directo. Aprovechó que los bastidores ardían para proyectar una imagen de su cuerpo en la tela de humo y, usando Tormento Warp en un par de microtránsitos, hizo que su cuerpo describiera una parábola que le permitió rozar la llama con el costado para obtener un rasguño superficial y, más importante, para preparar una salida. Un dropkick contra la estructura móvil que sostenía la salida. El golpe, potenciado por la energía almacenada, le permitió saltar más que los demás y caer con poca pérdida de velocidad. A mitad de la carrera, la sección de agua fría esperaba. La idea era simple. Choque térmico. Varios aspirantes, que contaban con quirks de alta temperatura, sufrieron la bajada drástica, y sus músculos se endurecieron.
Para Izuku, el desafío no fue la temperatura sino el tiempo. Allí decidió usar parte del dolor acumulado para un estallido de velocidad. Concentró la sensación en el diafragma, como si comprimiera un resorte dentro de su caja torácica. El impulso que generó no solo le ayudó a cruzar nadando sino que le permitió lanzar un potente dropkick desde abajo hacia una compuerta móvil, rompiendo su cerrojo y adelantando varios puestos en la clasificación. Su pierna dolía como si la hubieran golpeado con un mazo, pero la reserva seguía allí. Bien administrada. Conforme avanzaba la ruta, la técnica de los demás fue cambiando. Iida marcaba tiempos perfectos con una cadencia mecánica. Uraraka usaba cortos impulsos de levitación. Todoroki, cuando compitió, desplegó un equilibrio térmico increíble, hielo para frenar, fuego para propulsar. Bakugo, por su parte, explotaba cada oportunidad, rompiendo secciones enteras de la pista con picos de energía que dejaban a su paso un viento que hacía tambalear a quienes corrían tras él. Pero había algo distinto en la ejecución de Izuku. No buscaba la explosividad constante sino medir cuándo gastar, cuándo guardar. Cada sección que atravesaba sumaba a su saldo interno sin dañarlo más allá de la capacidad de regeneración rápida. Recover y Gel, observando como parte del equipo médico, tomó nota. No gustó de ese método por instinto, pero también lo reconoció como astucia. No es necesario destrozarse para ser feroz. La última parte del circuito era la prueba de control y final. Una serie de muros móviles recubiertos por clavos hidráulicos que se cerraban al menor roce. No había margen de error. Muchos aspirantes terminaron con raspones profundos. Lo normal era que quienes querían ganar dejaran todo ahí, pero Izuku tenía otra meta. Terminar en buena forma para las fases venideras. Su plan fue doble. Usar Tormento Warp con precisión quirúrgica y, en el tramo final, gastar buena parte de su reserva en un único Agón y Augmented Dropkick para arrancar la última compuerta y cruzar la línea. Cuando se aproximó al Argenteu corredor de pinchos, la masa de público contuvo el aliento. Izuku notó a Bakugo en un sitio elevado, sus ojos como carbones encendidos, furia contenida en una silueta explosiva. Iida y Todoroki lo miraban con respeto. Uraraka sostenía su aliento. Izuku respiró una vez, dos veces. Sintió las heridas minúsculas vibrando en su piel. El rasguño del cilindro, la marca de la llama, la punzada del tendón, la quemadura del agua fría. En su interior, todo ese dolor era un latido sincronizado con su pulso. No era un monstruo lleno de heridas destinadas a matarlo. Era un banco de energía. Hoy gastaría una parte significativa. Guardaría otra para enfrentamientos posteriores. Se impulsó. En fracción de segundo, su cuerpo desapareció en un molesto siseo carmesí y reapareció adelantado por 2 metros. Esa teletransportación corta no le costó demasiado, había aprendido a modularlo pero lo suficiente para alinear el ángulo perfecto. Luego concentró su balance y, con la técnica precisa que había practicado durante semanas, ejecutó Tormento Warp Dropkick. No fue un simple golpe. Fue la transferencia del dolor almacenado hacia el punto de impacto, convirtiendo la patada en una detonación percutora. La patada alcanzó la compuerta con tanta fuerza que la estructura rebotó, los clavos se resquebrajaron, y la compuerta, con un chirrido de metal, cedió. Izuku atravesó la línea como una flecha envuelta en humo carmesí. El marcador se iluminó. Top 3. La multitud aclamó, sorprendentemente dividido entre sorpresa y temor. Los comentaristas no paraban. Increíble. Mi gorilla no solo corre, sino que administra el dolor como si fuese una moneda. ¿Es esto heroísmo o una técnica suicida enmascarada? Ese dropkick. ¡Qué poder! Izuku, al salir del circuito, no cayó desangrado. Sus vendas estaban manchadas, su respiración era pesada, pero permanecía de pie. Había gastado una parte del dolor, sí, pero no todo. Había guardado con claridad. Había dejado daño almacenado para la batalla de equipos y las eliminatorias. Bakugo llegó segundos después, explotando aire y rabia. Llegó con la ropa en llamas por su propio Kirk, y al ver a Izuku en el podio, una mezcla de aturdimiento y furia cruzó su rostro. ¿Cómo te atreves?, gritó Bakugo. Eso no es técnica, eso es. No pudo terminar. Su garganta se cerró al ver el rendimiento del público y el entusiasmo por Izuku. Había, sin duda, algo magnético en ese estilo sombrío que no se rendía. Entre bastidores, Aizawa se acercó a Izuku con su expresión pétrea. Has pasado. Buen trabajo. Pero no confíes en esto como un truco para siempre. Izuku asintió. Lo sé. Lo guardé. No quise gastarlo todo. Aizawa ladeó la cabeza. Úsalo para salvar, no para ostentar.
Y vigila tu tasa de recuperación. Recovery Girl te está esperando. Izuku sonrió con cansancio. Gracias. En la intimidad del vestuario, mientras las cámaras dormían por un rato, Uraraka le dio un abrazo que él apenas sintió por el cansancio. Estuviste increíble, Izuku. Susurró. No tanto como tú, Ochako, respondió con una sonrisa que fue pura fatiga y satisfacción. Pero gracias. Conservé un poco para más tarde. La tensión del festival no era solo física. Era estratégica. Izuku había demostrado que su estilo tenía sentido. Acumular y reservar para asestar blow decisivos cuando el precio moral y físico lo exigiera. La multitud ya apodó su técnica en voz baja. El banco del dolor. Algunos lo vitorearon. Otros lo miraron con miedo. Izuku entendió que la línea entre admiración y alarma era fina. La parte final del día trajo análisis con los profesores y una lista de prioridades. Practicar maniobras de equipo, afinar sincronías con Uraraka y Tokoyami, su pareja elegida para la siguiente fase, y asegurarse de que la recuperación fuera eficiente. Recovery Girl, con su pragmatismo habitual, aplicó tratamientos que hacían milagros rápidos. Vendajes especiales, pomadas, una ligera terapia de regeneración que no anulaba la reserva de dolor sino que removía el riesgo de daño irreversible. Ella le lanzó una mirada que mezclaba regaño y aprobación. No te alimentes de agujeros que te maten después, chico. Administra. Dijo, y de inmediato aplicó otra compresa. Lo haré, murmuró Izuku, sincero. Esa noche, en la soledad de su cama de residencial, mientras la ciudad vibraba con el resto del festival, Izuku repasó mentalmente cada paso. No solo lo técnico. Cada rostro que había visto, cada grito de ayuda que aún resonaba en su pecho. La estrategia de guardar dolor le había servido para la carrera, sí, pero el verdadero desafío sería usar ese fondo en equipo y luego en combates 1 a 1. Se durmió con la certeza de que la jugada de hoy había sido correcta. No por el ranking, sino por la economía del sacrificio. Había reservado, había sanado lo mínimo necesario y había mantenido una batería de sufrimiento lista para gastar en situaciones donde la vida de otros pendiera de un hilo. La madrugada llegó con la calma de los que saben que aún queda batalla. El festival apenas comenzaba. El público no sabía aún lo que aparecería en las siguientes rondas. Izuku sí. Él sabía que había una deuda de dolor que, si la cobraba bien, pagaría en protección y no en destrucción. Y, en algún lugar de las gradas, entre la resolana y la sombra, alguien observó con ojos fríos. Shigaraki no estaba allí todavía, pero sus ojos se cerrarían sobre los titulares del día. Para ellos, el chico se volvía una ficha interesante. Para Izuku, el mañana era una promesa hecha de sangre en reserva, voluntad y la fe de un mentor que aún creía en lo que podía ser. La tarde en el estadio se encendió con un nuevo clamor. Los comentaristas anunciaban la segunda fase del festival. Damas y caballeros, ahora comienza la batalla de equipos. Cada grupo debe mantener la banda de puntos sobre la cabeza de su líder y defenderla a toda costa. El tiempo corre, la estrategia lo es todo. Izuku respiraba hondo en el túnel de salida. A su lado, Uraraka estiraba las manos y Tokoyami permanecía en silencio, Dark Shadow revoloteando con ojos brillantes. Eran un equipo inusual. Gravedad, sombra y dolor. Pero lo que tenían en común era más fuerte que la suma. Todos estaban acostumbrados a la oscuridad, ya fuera literal o emocional. Izuku, dijo Tokoyami con voz grave. Si vas a liderar, debo saber cómo usarás tu extraña energía. No quiero que tu sacrificio sea inútil. Izuku apretó los dientes, luego sonrió. No voy a desgarrarme como antes. Estoy guardando, se golpeó el pecho con el puño, dolor. Lo usaré solo si la cosa se complica, y no solo para mí. Si alguien nos daña, yo puedo absorber parte de eso. Si lo hago bien, ustedes no caerán. Uraraka lo miró con esos ojos sinceros que nunca sabían de cinismo. Entonces no cargues todo tú solo, ¿vale? Somos un equipo. Izuku tragó saliva. Ella siempre decía lo que él necesitaba oír, aunque doliera más que cualquier golpe. El gong de inicio sonó. El campo se convirtió en un enjambre de equipos que se lanzaban unos contra otros. Explosiones, hielo, lianas, rayos. Gritos de esfuerzo y comentaristas narrando cada segundo. El equipo de Izuku avanzó en formación. Tokoyami al frente con Dark Shadow expandido como un escudo viviente. Uraraka flotando pequeños escombros como proyectiles improvisados. Izuku en el centro, observando como un estratega. El primer choque fue brutal. Un equipo liderado por un estudiante de clase 1, B con un Kirk de metal líquido se abalanzó sobre ellos.
Dark Shadow recibió la embestida, pero la fuerza hizo retroceder a Tokoyami. Uraraka lanzó piedras flotantes para distraer, pero el enemigo se regeneraba al instante. Izuku lo entendió. Necesito intervenir. Clavó un pie en el suelo, dejó que el impacto inicial le fracturara ligeramente el tobillo. El dolor subió como fuego líquido por su pierna. Lo guardó, lo comprimió. Luego, con un grito, liberó una fracción. Torment Warp. Desapareció en un destello carmesí y reapareció justo detrás del oponente. No lo golpeó con todo. Usó el dolor almacenado en su tobillo para un dropkick quirúrgico, que no buscó matar, sino desestabilizar. El metal líquido tembló, su forma se desarmó por un segundo. Tokoyami lo envolvió con Dark Shadow, inmovilizándolo. Uraraka saltó sobre el rival y arrancó la banda de su frente. Primera caída. Gritó la multitud. Izuku aterrizó mal, sintiendo el tobillo crujir, pero no mostró nada. Se enderezó, respiró fuerte, y guardó el dolor. El combate no se detuvo. Otro equipo llegó. Esta vez con Todoroki al frente. Hielo barriendo el campo, llamas alzándose como murallas. El público rugió. Izuku, advirtió Tokoyami. No podremos con ambos elementos al mismo tiempo. Déjenmelo, dijo Izuku, con voz ronca pero firme. Todoroki lanzó un glaciar que cubrió la mitad del campo. Uraraka casi cayó, pero Izuku la tomó de la muñeca y absorbió el golpe del hielo con su espalda. La piel se le desgarró, sangre manchando su uniforme. El dolor era inmenso, pero él lo guardó. No caigas, Uraraka, susurró, mientras el hielo se derretía a su alrededor. Con una respiración entrecortada, Izuku acumuló lo que había almacenado de la carrera más este golpe y lo redirigió. Su cuerpo se arqueó como si fuera a partirse, pero en lugar de romperse, se fortaleció. Dropkick carmesí. Se lanzó contra el muro de hielo, atravesándolo como bala roja, rompiendo la estructura desde dentro. El estadio rugió. Tokoyami aprovechó la apertura, envolviendo a Todoroki con Dark Shadow por un instante, pero el hielo volvió a expandirse y liberarlo. Fue un empate momentáneo, una colisión de filosofías. Frío calculado contra fuego del dolor. El reloj avanzaba. El público estaba de pie. Últimos segundos. El equipo de Izuku se replegó con la banda todavía en su posesión. Habían resistido a la clase 1B, habían enfrentado al monstruo Todoroki, y aún estaban de pie. El silbato final retumbó. Equipo Midoriya avanza a la siguiente ronda. El estadio estalló en vítores. Algunos vitoreaban con admiración. Otros con miedo al chico que sonreía con la boca manchada de sangre. En los vestuarios, Izuku se dejó caer en un banco. Su uniforme estaba desgarrado, el hielo había quemado su piel, y sus músculos temblaban. Pero no estaba roto. No esta vez. Había guardado. Había usado solo lo justo. Uraraka lo abrazó, Tokoyami asintió en silencio. Lo hicimos, Izuku, dijo ella, con lágrimas de alegría. Él cerró los ojos, respiró hondo, y pensó. Lo logramos. Pero el verdadero dolor aún está esperando en las eliminatorias. El sol estaba en su cenit, bañando el estadio con una luz que hacía brillar el sudor y la sangre sobre los uniformes de los estudiantes. La primera fase de la batalla de equipos había terminado, y la arena ahora vibraba con anticipación. Las eliminatorias individuales estaban a punto de comenzar. Izuku se sentó en la grada, respirando con fuerza, su uniforme manchado de polvo, raspaduras y sangre seca de la fase anterior. Cada rasguño, cada moretón, no era solo recuerdo de daño. Era reserva de energía. Había aprendido a acumularlo, a almacenarlo para un momento de necesidad. Cada dolor era un crédito, y hoy, su banco estaba lleno. Bien, mi gorilla, dijo Olmig desde los palcos, con su voz grave y orgullosa. Ahora empieza lo que realmente definirá tu estilo. Que no te vean como un simple sucesor de mi fuerza. Izuku asintió. Esta era la oportunidad de mostrar que su poder no era solo bruto, sino inteligente y aterrador. Ronda 1. Rivales menores, estrategia en acción. El primer combate lo enfrentó a un estudiante con un kit de proyectiles metálicos. Rápido y directo, buscaba una victoria limpia. Izuku esquivó con agilidad, pero no solo eso. Torment Warp Micro para ajustar ángulos y colocar su reserva de dolor en impactos estratégicos. Cuando el rival lanzó una ráfaga de dardos metálicos, Izuku absorbió parte del impacto con un sutil contacto, dejando que el dolor se almacenara. Luego, con un dropkick quirúrgico, golpeó al enemigo en un punto vital. La armadura metálica cedió, el estudiante cayó, aturdido, y la audiencia gritó. Era brutal, pero calculado.
No buscaba destruir, sino aprovechar el dolor y maximizar ventaja. Ronda 2. Shinso y su control mental. Luego llegó el desafío verdadero. Hitoshi Shinso, el maestro de la manipulación mental. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Shinso sonrió, confiado. Mi gorilla, tus pensamientos no te salvarán. Izuku respiró hondo. Su sangre hervía, pero no por el dolor físico. Era adrenalina, cálculo y miedo mezclados. Sintió los primeros latigazos de dolor acumulado, de golpes menores de las rondas previas, y los mantuvo intactos, concentrados en su reserva interna. Shinso lanzó su primer intento de control. La mente de Izuku se tensó, un frío paralizante recorrió su espina dorsal. Él cerró los ojos, concentrándose. El dolor que había guardado se convirtió en ancla, un muro invisible en su mente. El impacto mental lo atravesó, pero la reserva de sufrimiento lo mantuvo consciente. Tormento Warp. Gritó. Su cuerpo desapareció en un destello carmesí y reapareció detrás de Shinso. Con un dropkick cargado de energía acumulada, impactó con precisión brutal en el hombro del manipulador. La sangre saltó al contacto. Shinso cayó al suelo, aturdido. El público gritó, horrorizado y fascinado al mismo tiempo. Nadie esperaba que Izuku jugara con el dolor como arma y escudo mental. El combate fue rápido, sangriento y calculado. Izuku no se rompió, pero dejó marcas visibles, su uniforme y rostro teñidos de rojo. La victoria fue suya, y la sensación de poder controlado lo llenó de una emoción intensa, casi adictiva. Rondas rápidas de Izuku. Las siguientes rondas pasaron como un torbellino. Izuku enfrentó rivales de distintos quirks. Un chico con telequinesis que lanzaba escombros. Izuku absorbió golpes menores y redirigió la energía en dropkicks estratégicos, derribando columnas de concreto sobre su enemigo. Una chica con láseres. Cada impacto superficial le quemó la piel, pero acumuló la energía para repeler un haz completo y devolverlo multiplicado, haciendo que explotara contra una pared cercana. Un estudiante con fuerza sobrehumana. Izuku esquivó, calculó, dejó que los choques de hombros pequeños sumaran a su banco interno y luego explotó con un Tormento Warp en salto para derribar al coloso en un impacto concentrado. Cada combate era más rápido, pero la tensión y el riesgo crecían. Su cuerpo estaba cubierto de raspaduras, cortes y hematomas, pero ninguno mortal. Cada herida alimentaba su potencial, su reserva, y su mente afilada como un bisturí. El combate final de esta fase lo enfrentó a un rival formidable, fuerte y astuto. Un estudiante con kirk de sombra viva y garras afiladas que cortaban con precisión quirúrgica. La arena se llenó de gritos y humo. Izuku respiró profundo. Sintió cada crédito de dolor almacenado, todo lo que había acumulado desde la carrera, la batalla de equipos y las primeras eliminatorias. Cada latigazo de su cuerpo era un susurro que le decía: úsalo, hazlo contar. El combate fue una danza sangrienta. Cada golpe de Izuku no solo dañaba al rival, sino que el dolor absorbido aumentaba su potencia. Cada corte recibido, superficial pero calculado, alimentaba su fuerza, la sensación de poder creciente que le recorría los músculos. Saltos, esquivas, micro Tormento Warp para reposicionarse, dropkicks que despedazaban estructuras de entrenamiento y herían al rival sin matarlo. El público estaba al borde del colapso. Nunca habían visto a un estudiante convertir el sufrimiento en arma viva. La sangre salpicaba su uniforme, la arena, incluso la cámara transmitiendo en directo. Cuando finalmente aterrizó un golpe concentrado que desarmó al rival, Izuku cayó de rodillas, respirando con fuerza, sudor y sangre mezclados, pero consciente de que había dominado un nuevo nivel de control sobre su dolor. Su mirada era intensa, casi salvaje, y aunque no lo sabía aún, la semilla de su transformación berserk comenzaba a germinar en su mente. All Might observaba desde la grada, preocupado pero orgulloso. Ese chico, ya no es simplemente un aprendiz. Está construyendo su propia identidad como héroe. Y mientras Izuku miraba al público y sentía la adrenalina mezclarse con la reserva de dolor, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las eliminatorias habían terminado, pero la fase de confrontación directa contra los rivales top estaba por llegar, y allí el precio sería aún más alto. La tarde caía sobre el estadio, pero la tensión era tan densa que parecía oscurecer el sol. Cada paso de Izuku resonaba como un martillazo en su pecho mientras avanzaba hacia la zona de combate individual. El público estaba al borde de sus asientos. Las pantallas gigantes mostraban cada movimiento previo, cada mirada de los contendientes. Esta era la fase de élite, la antesala de la gloria y del dolor máximo. Izuku respiró hondo, cerrando los ojos.
La sangre de las rondas anteriores aún ardía bajo su piel, pero él no la dejaba fluir en heridas incapacitantes. Cada corte, cada moretón, cada rasguño era reserva, una batería que podía explotar en poder destructivo cuando la situación lo exigiera. Respira, Izuku, susurró para sí mismo. No necesitas destruirte, solo administrar el dolor. Todoroki estaba al otro lado del ring. Su mirada era fría, calculadora, la llama y el hielo danzando sobre sus hombros como fuego y escarcha en armonía letal. Izuku sintió un escalofrío. No era solo poder físico, era química emocional, historia y tragedia encapsuladas en un héroe formidable. Mi gorrilla, dijo Todoroki con voz grave. Hoy veremos si realmente eres digno de tu poder. Izuku ajustó su postura. Cada músculo estaba tenso, cada fibra lista. Tormentuarp estaba cargado y dispuesto. Su reserva de dolor preparada. Sabía que este combate sería más psicológico que físico, más estratégico que explosivo, aunque ambos terminarían mezclándose en una pelea de pura destrucción. All Might y los profesores observaban desde el palco. Su mirada combinaba orgullo y ansiedad. Sabían que el poder de Izuku había crecido más allá de lo esperado, pero también sabían que su control aún tenía límites. El gong resonó. Todoroki lanzó su primera ofensiva. Un rayo de hielo directo hacia Izuku. No era un ataque brutal, sino un análisis. Quería medir reflejos, resistencia y estrategia. Izuku evaluó. La punta de hielo rozó su hombro, cortando superficialmente la piel y dejando un hilo de sangre. Perfecto. Dolor acumulado, daño en reserva. Tormentuarp, susurró, y su cuerpo desapareció en un destello carmesí, reapareciendo detrás de Todoroki. Su primer golpe fue un dropkick moderado, no para dañar gravemente, sino para romper la defensa inicial. Todoroki retrocedió, sus llamas ardiendo, y la escarcha estalló en vapor cuando chocaron las temperaturas extremas con el cuerpo de Izuku. El público contuvo el aliento. No era solo un duelo de quirks. Era la manifestación de la estrategia y el dolor concentrado de Izuku. Cada rasguño y contusión anterior se convirtió en fuerza, cada impacto que recibió se almacenó, esperando el momento de ser liberado. No subestimes mi reserva. Gritó Izuku, lanzándose en una combinación de golpes rápidos y micro-tormentuarp para reposicionarse. Su sangre salpicaba el suelo, pero su velocidad y agilidad mantenían al Todoroki bajo presión constante. Todoroki respondió con fuego, y el calor intenso quemó la parte expuesta del uniforme de Izuku. Él sintió la punzada, pero la mantuvo en su banco. Luego, con un salto explosivo, usó Tormentuarp Dropkick sobre un bloque de hielo recién formado, generando una onda de impacto que desequilibró a Todoroki por un segundo crucial. Ambos respiraban con dificultad. La arena estaba llena de grietas, hielo roto, llamas apagadas y restos de los golpes de choque. La sangre de Izuku goteaba lentamente de cortes superficiales. Todoroki tenía marcas de abrasión y quemaduras leves. Era un combate táctico y sangriento, donde cada segundo contaba. Izuku empezó a experimentar con la dirección del dolor acumulado. Pequeños cortes en hombros y brazos se convertían en fuerza en sus piernas, sus puños, sus caderas. Cada golpe que daba no solo dañaba al rival, sino que la energía absorbida de sus propias heridas aumentaba el poder del siguiente impacto. Esto, es más que fuerza, murmuró Todoroki, visiblemente sorprendido. No solo esquivas y atacas, usas tu dolor como energía. El choque se intensificó. Todoroki combinó fuego y hielo en ráfagas consecutivas, intentando romper la defensa de Izuku. Él usó micro-tormentuarp para teletransportarse entre columnas y plataformas, acumulando cada roce de las llamas y el hielo como energía de reserva. Cada golpe recibido fortalecía su próximo ataque, mientras el público gritaba y los comentaristas se emocionaban. Es un héroe que convierte heridas en armas. Nunca había visto algo así en la UA. El combate avanzaba y el estadio vibraba con cada impacto. Izuku respiraba con dificultad, sus cortes y quemaduras le ardían, pero su reserva de dolor estaba lista para ser explotada. Cada microherida, cada rasguño superficial, era ahora una bala estratégica en su arsenal. Todoroki lanzó un ataque combinado de hielo y fuego, mucho más rápido y coordinado que antes. El hielo cubría el piso, buscando inmovilizarlo, mientras las llamas buscaban quemar su uniforme y piel expuesta. Izuku sonrió con los labios manchados de sangre. Perfecto, esto es lo que he estado esperando. Con un rápido Tormentuarp, se desplazó entre columnas y bloques de hielo, absorbiendo cada roce de daño superficial sin romperse. Su sangre, sudor y cortes comenzaron a fusionarse en un flujo de energía controlada, lista para detonar.
Primero, usó un dropkick cargado con la energía acumulada de su hombro y espalda contra un bloque de hielo recién formado. La onda de impacto derribó al Todoroki momentáneamente. La multitud estalló. Los comentaristas no podían creer lo que veían. Eso no es solo fuerza. Es un Kirk que convierte heridas en potencia pura. El combate se volvió una lucha para ver quién dominaba a quién, cada golpe de Todoroki quemaba o cortaba superficialmente a Izuku y cada golpe que nuestro héroe daba liberaba parte del dolor acumulado, multiplicando su fuerza, velocidad y resistencia. Todoroki retrocedió, sorprendido. No solo estás aguantando, estás usando tu dolor como arma. Izuku sintió el ardor en cada músculo y corte, pero no perdió la concentración. La estrategia era clara. No arriesgar el cuerpo más de lo necesario, pero acumular energía para la fase final. El combate había alcanzado su punto crítico. Todoroki estaba agotado, pero Izuku también. Sus heridas habían aumentado, algunas ahora visibles y sangrantes. Sin embargo, su mente estaba más clara que nunca. Cada golpe recibido le recordaba que debía proteger a los demás, que debía sobrevivir y usar su dolor de forma estratégica. No puedo perder, pensó mientras esquivaba un rayo de hielo que cortaba el aire con un silbido mortal. Todoroki, no solo estoy aquí por mí. La tensión emocional llegó a un punto máximo cuando ambos se lanzaron al mismo tiempo. Fuego y hielo chocando contra Tormentuar dropkick cargado de dolor. El impacto retumbó por todo el estadio, levantando polvo, nieve y brasas. El público gritaba y algunos estudiantes se tapaban los ojos ante la brutalidad de la escena. Izuku cayó de rodillas tras el impacto, respirando con dificultad, pero con una sensación extraña de claridad y dominio. Había controlado su dolor, había usado cada microherida, cada corte, y había ganado ventaja estratégica sin romperse. Su mirada se volvió intensa, casi salvaje. La semilla de su transformación berserk comenzaba a germinar en su interior, aunque todavía bajo control. Todoroki, sorprendido, lo miró con respeto y algo de miedo. Mi gorilla, has cambiado. No solo eres fuerte, eres calculador y despiadado. Izuku se levantó lentamente, sangre y sudor mezclándose, respirando profundamente. No, despiadado. Solo, estratégico. Cada dolor que siento, me da ventaja, la multitud no podía apartar la vista. Los comentaristas gritaban sobre la nueva era de héroes, sobre el chico que transformaba la herida en poder y el miedo en estrategia. El estadio estaba electrizado. La fase final de las eliminatorias había llegado, y los contendientes finales eran Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo. La tensión podía sentirse en el aire. No solo era una batalla de poder, sino de orgullo, historia y rivalidad. Izuku respiró hondo. Su cuerpo estaba marcado por cortes y hematomas de todas las rondas anteriores, pero cada herida estaba almacenada, convertida en energía latente. Bakugo, murmuró para sí mismo. Hoy no es solo fuerza, es estrategia. Cada golpe que me diste antes, cada rasguño, cada quemadura, todo va a contar. Bakugo apareció frente a él, mirada ardiente y Kirk burbujeando con explosiones pequeñas. Su voz era una descarga eléctrica. Mi gorilla. Hoy te voy a demostrar que no eres nadie sin tu Kirk. Izuku apretó los dientes, ajustando su postura. La semilla de su berserk estate comenzaba a palpitar. Sabía que este combate exigiría toda la potencia de su dolor almacenado, pero también control. Bakugo lanzó su primer ataque. Una ráfaga de explosiones concentradas. La onda sacudió el suelo y levantó polvo, pero Izuku no se movió de inmediato. Absorbería el daño parcial para potenciar su siguiente movimiento. Tormento Warp. Gritó, desapareciendo y reapareciendo detrás de Bakugo. Con un dropkick cargado de energía acumulada, impactó en la espalda de Bakugo. La explosión de su propio Kirk reflejaba la potencia del golpe y el público gritaba al ver cómo ambos movían a velocidades sobrehumanas. Bakugo retrocedió, sorprendido. Mi gorilla, has cambiado. Izuku apretó los puños, concentrando el dolor en cada músculo. Cada corte en brazos y piernas, cada golpe recibido en el torso, ahora multiplicaba su fuerza. Su cuerpo brillaba con una aura roja intensa, pequeña señal del estado berserk que estaba a punto de despertar por completo. El combate se volvió un torbellino. Explosiones, tormento warp, dropkicks, esquivas estratégicas y golpes calculados. Bakugo lanzaba ráfagas de explosión precisas, buscando romper la defensa de Izuku. Izuku absorbía golpes superficiales, usando cada impacto para potenciar su velocidad, fuerza y resistencia. Cada caída, cada corte, cada quemadura sumaba a su potencial explosivo.
En un momento crítico, Bakugo conectó un golpe directo al hombro de Izuku, provocando sangre y dolor intenso. Pero Izuku no retrocedió. El dolor se convirtió en batería de fuerza, multiplicando su siguiente combo. Ahora lo verás, Bakugo. Gritó Izuku. Berserk. Su aura roja se expandió, ojos brillando con intensidad feroz. Cada herida que tenía se convirtió en potencia pura. Golpes, patadas, dropkicks y tormentuar más rápidos y potentes que antes. Cada impacto de Bakugo ahora lo fortalecía aún más, pero él calculaba cuidadosamente para no autodestruirse. El choque final fue brutal, Izuku lanzó un combo cínico de varios Tormentuar Dropkicks y Dolor Burst convertidos en hacks consecutivos, cada uno potenciando la fuerza acumulada de heridas anteriores. Bakugo respondió sus ataques con explosiones concentradas, pero su ataque no podía igualar la multiplicación de fuerza del dolor de Izuku. Ambos se golpeaban y movían a velocidades imposibles, con sangre salpicando el aire, polvo y escombros volando por todos lados. Finalmente, Izuku se lanzó con un último ataque combinado. Un salto, Tormentuar para reposicionarse, un dropkick concentrado en el pecho de Bakugo y para rematar su rayo de agonía nuclear usando la totalidad de la energía acumulada de su dolor. La explosión de poder fue visible incluso para los espectadores desde fuera del estadio. Bakugo cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sus explosiones habían sido fuertes, pero la estrategia y fuerza de Izuku lo habían superado. Ambos respiraban con dificultad, marcados, sangrando, exhaustos. Deku, dijo Bakugo, con voz ronca y respeto evidente. Eres increíble, Izuku respiró, sudando y sangrando, pero sonrió débilmente. No, soy increíble, todavía estoy aprendiendo, pero hoy, tu fuerza me hizo mejorar. All Might bajó al ring, con lágrimas y orgullo. Has demostrado, Izuku, que no eres solo un sucesor. Has creado tu propio estilo. Has demostrado que un héroe puede usar su dolor como fuerza, sin destruirse. El público estalló en vítores. El combate no solo había sido sangriento y épico, sino que marcó un antes y después en la carrera de Izuku. Su estado berserk ahora estaba bajo control consciente, listo para ser usado estratégicamente en futuras batallas. Capítulo 7. El día en el que el dolor no descansó. La ciudad seguía viva. Ese fue el primer pensamiento de Izuku Midoriya mientras caminaba por la avenida principal, con las manos hundidas en los bolsillos de una campera nueva, todavía rígida por no haber sido usada antes. Gente cruzando la calle, risas lejanas, autos tocando bocina, vendedores ambulantes gritando ofertas que nadie escuchaba del todo. Vida normal. Demasiado normal. Desde el festival deportivo de la UA, Izuku había aprendido algo incómodo. Cuando todo parecía tranquilo y era cuando más alerta debía estar. No porque algo fuera a pasar necesariamente, sino porque su cuerpo ya no sabía estar en calma. Cada paso que daba hacía que una presión invisible se moviera dentro de su pecho. No dolía. Todavía. Pero estaba ahí. El dolor acumulado nunca desaparecía del todo. No como una herida abierta, sino como una memoria incrustada en los músculos, en los huesos, en el sistema nervioso que ya no respondía como antes. Era una energía latente, una reserva silenciosa que su Kirk se negaba a soltar. Izuku exhaló despacio. Solo comprar ropa y murmuró. Nada más. Lo había dicho en voz alta, como si necesitara convencerse. El reflejo de una vidriera le devolvió una imagen distinta a la que recordaba. No era el chico encorvado que evitaba mirarse demasiado. Sus hombros estaban más rectos. Su postura, más firme. Incluso su mirada, y había algo ahí que antes no existía. Determinación, sí. Pero también cansancio. Un cansancio profundo, que no venía de no dormir, sino de cargar algo que nunca se vaciaba. Y entró a la tienda y el sonido de la calle quedó atrás. Aire acondicionado. Música suave. Voces apagadas. Izuku recorrió los pasillos sin apuro. Tocó telas, comparó talles, eligió colores sin pensar demasiado. Parte de él agradecía esa rutina simple. Elegir una camiseta no requería calcular trayectorias, ni medir cuánto daño podía absorber sin perder el control. Por unos minutos y casi se sintió normal. Pero incluso ahí, entre percheros y espejos, su cuerpo no bajó la guardia. Un leve cosquilleo recorrió su espalda. Izuku se detuvo. No era dolor. No era peligro inmediato. Era ya anticipación. Como si algo, en algún lugar, estuviera alineándose. No, y pensó. No ahora. Siguió caminando, forzándose a ignorarlo.
Pagó en caja, agradeció con una sonrisa automática y salió nuevamente a la calle, con una bolsa en la mano. El sol empezaba a bajar. Las sombras se alargaban. Y entonces el cosquilleo volvió. Más intenso. Y, desde un edificio cercano, alguien lo observaba. Tomura Shigaraki estaba sentado al borde del techo, balanceando las piernas como un niño aburrido. El viento movía ligeramente su abrigo, y sus dedos tamborileaban con ansiedad contra la superficie agrietada. Ahí está, y susurró. Caminando tranquilo. Comprando ropa. Giró la cabeza apenas. A su espalda, una figura enorme permanecía inmóvil. El Nomu. No era como los anteriores. Su cuerpo era más compacto, menos exagerado, como si cada músculo hubiera sido comprimido a propósito. Su pecho subía y bajaba con una respiración pesada, pero controlada. No rugía. No se agitaba. Esperaba. Este es especial, continuó Shigaraki, casi con orgullo. Absorbe daño. Mucho daño. Apoyó la cabeza en la mano. Pero también lo devuelve. No todo, y sonrió. Tiene un límite. El Nomu inclinó la cabeza levemente, como si entendiera. Quiero ver qué pasa, dijo Shigaraki, cuando dos monstruos que usan el dolor como combustible y se encuentran. Y Izuku sintió el cambio antes de verlo. El aire se volvió pesado. El ruido de la ciudad bajó de volumen, como si alguien estuviera girando una perilla invisible. Se detuvo en medio de la vereda. Y su respiración se volvió más lenta. No era pánico. Era concentración. Su cuerpo estaba reaccionando por instinto, reuniendo información, preparando rutas de escape, calculando distancias sin que él lo pidiera conscientemente. Un segundo después y el suelo explotó. La onda expansiva lo lanzó hacia atrás. Autos se levantaron del asfalto. Vidrios estallaron en una lluvia brillante. La gente gritó, corrió, tropezó unos con otros tratando de escapar de algo que todavía no podían ver. Izuku rodó por el suelo y se levantó casi al instante, ignorando el ardor en el hombro. «¡Evacúen!», gritó. «Aléjense de aquí». El polvo se asentó lentamente. Y entonces lo vio. El Nomu emergió del cráter con un paso pesado y firme. Cada pisada hacía vibrar la calle. Sus ojos vacíos se clavaron en Izuku. Aplausos lentos resonaron desde un poste de luz cercano. «Excelente reacción», dijo Shigaraki, apareciendo con tranquilidad enfermiza. «Muy heroico». Izuku apretó los dientes. Shigaraki, tranquilo, tranquilo, respondió. «No vine a destruir la ciudad hoy». Se encogió de hombros. «Solo vine a probar algo». El Nomu avanzó un paso. Izuku adoptó postura de combate. El dolor dentro de él despertó. No como un estallido, sino como una marea que empezaba a subir. El primer golpe no fue de Izuku. Fue de Nomu. El monstruo se impulsó hacia adelante con una velocidad antinatural para su tamaño, el asfalto estallando bajo sus pies. Izuku apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos cuando el impacto lo alcanzó de lleno. El golpe lo lanzó contra un edificio. No fue un choque limpio. Fue una colisión violenta, huesos vibrando, órganos sacudiéndose, el aire saliendo de sus pulmones en un gemido ahogado. La pared se resquebrajó detrás de él antes de que cayera al suelo. Dolor. Mucho. Pero Izuku no gritó. Porque su Kirk ya estaba trabajando. El daño se filtró dentro de él como una corriente ardiente, recorriendo músculos, nervios, articulaciones. No se disipó. No desapareció. Se acumuló. Izuku se puso de rodillas, respirando con dificultad. Sus manos temblaban levemente. Absorción, y pensó. No es solo fuerza bruta. El Nomu avanzó de nuevo, pero esta vez Izuku lo estaba mirando directo a los ojos. Bien, y murmuró. Entonces probemos algo. Se impulsó hacia adelante. Un puñetazo directo al pecho del Nomu, cargado con la energía acumulada. El impacto fue brutal, una explosión seca que hizo retroceder al monstruo varios metros. Pero entonces Izuku sintió algo extraño. El dolor que había liberado y volvió. No todo, pero sí una parte. Como un rebote. Su brazo derecho ardió desde el hombro hasta los dedos, un latigazo interno que lo obligó a retroceder. ¡Ay! Apretó los dientes. Desde lo alto, Shigaraki aplaudía emocionado. «Ahí está», gritó. «¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste, mi gorrilla?» Izuku levantó la mirada. «Devuelve el daño y una porción», corrigió Shigaraki. «No puede con todo. Todavía». El Nomu rugió por primera vez y volvió a cargar. La pelea se volvió caótica. Golpe tras golpe. Choques que destruían el entorno.
Izuku esquivaba, bloqueaba, contraatacaba, pero cada intercambio lo dejaba con más energía acumulada y más dolor retornando. Su respiración se volvió irregular. Si sigo así, y pensó. Me va a romper antes de que yo lo haga. Y entonces, en medio del combate, una voz conocida resonó en su cabeza. Deku, y no seas idiota, Bakugou. No estaba ahí. Pero su voz sí. No se trata de aguantar, recordó Izuku. Se trata de cuándo soltarlo. El Nomu levantó ambos brazos para un golpe descendente. Izuku no se movió. Recibió el impacto de frente. El suelo se hundió bajo sus pies. El dolor fue inmediato, insoportable, una explosión interna que lo hizo gritar por primera vez. Pero no cayó. Porque esta vez y no absorbió todo. Dejó que el daño entrara y lo comprimió. El mundo se volvió silencioso. No porque no hubiera ruido, sino porque Izuku dejó de escucharlo. Todo su enfoque estaba en ese núcleo ardiente dentro de su cuerpo. El dolor acumulado del festival, de los entrenamientos, de cada golpe recibido desde entonces. Todo estaba ahí. Y también el dolor reciente. El Nomu retrocedió un paso, confundido. Izuku levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban. Esto. Dijo con voz quebrada. Es lo que estuve practicando después de clases. Flexionó las piernas. El aire alrededor de él vibró. Agonji. Susurró. Shigaraki dejó de sonreír. ¿Qué? Izuku avanzó. No fue rápido. Fue inevitable. Cada paso parecía arrastrar el peso de todo el dolor que había soportado hasta ahora. Cuando llegó frente al Nomu, apoyó la palma de su mano en el pecho del monstruo. Impact. La explosión fue distinta a todo lo anterior. No fue expansiva. Fue concentrada. El daño salió en una descarga brutal, directa, como si Izuku hubiera comprimido el sufrimiento hasta convertirlo en un punto de ruptura. El Nomu fue atravesado por la fuerza, su cuerpo deformándose, grietas recorriendo su piel. Intentó devolver el daño. Pero no pudo. El límite fue superado. El rebote regresó a Izuku. Pero esta vez fue mínimo, controlado. Un ardor soportable. El Nomu salió despedido a través de varios edificios antes de estrellarse a lo lejos, inmóvil. Silencio. Izuku cayó de rodillas, jadeando. Ai, Shigaraki observaba, temblando de emoción. Increíble. Murmuró. De verdad increíble. Se rió. Bakugou Katsuki estaría furioso si viera esto, ¿no? Izuku levantó la cabeza. No metas a Bakugou en esto. Oh, pero él siempre te dice Deku, ¿no? Sonrió Shigaraki. Y mírate ahora. Convirtiendo ese nombre en algo aterrador. Dio un paso atrás. Nos veremos de nuevo, dijo. Quiero ver hasta dónde llega ese dolor que puedes aguantar. Y desapareció. Izuku se quedó solo entre las ruinas. Respirando. Vivo. El dolor dentro de él no se había ido. Pero ahora. Sabía cómo usarlo, o eso creía Izuku. Capítulo 7 parte 2. No pensé que algo fuera a pasar ese día. Eso fue lo primero que salió mal. Me desperté temprano. Demasiado temprano. El cuerpo todavía dolía por el entrenamiento nocturno, pero ya no era un dolor molesto. Era uno conocido. Controlado. Como una presión constante debajo de la piel. Mi madre me gritó desde la cocina que necesitaba ropa nueva. Que ya no podía seguir usando uniformes parchados y camperas rotas. Asentí. Sonreí. Fingí normalidad. Eso era lo que mejor hacía últimamente. Salí de casa con la mochila colgada y las manos en los bolsillos. La ciudad estaba tranquila. Gente caminando, autos pasando, risas. Nada parecía fuera de lugar. Pero yo lo sentía. Ese cosquilleo en el pecho. Ese aviso silencioso. El dolor acumulado nunca duerme. Solo espera. Entré a la tienda. Probadores, espejos, luces blancas. Me miré reflejado y por un segundo no me reconocí. Ojos cansados. Hombros tensos. Algo en mi postura había cambiado desde el festival. Cuando salí del probador, el mundo ya no estaba igual. El suelo vibró. Un golpe seco. Violento. Cercano. La gente gritó. Los vidrios explotaron hacia adentro y me cubrí el rostro por instinto. El dolor de los fragmentos clavándose en la piel fue inmediato, punzante, rápido. Lo absorbí. Respiré hondo. Afuera, la calle estaba destrozada. Y en medio de ella, estaba él. Shigaraki Tomura. Aplaudiendo. Sonriendo como si esto fuera un juego. ¡Qué coincidencia!, mi gorilla dijo.
Justo en tu día libre. Mi cuerpo se tensó por completo. Váyanse, grité a los civiles. Corran ahora. No esperé respuesta. Detrás de Shigaraki, algo se movió. Un Nomu. Más alto. Más delgado. La piel marcada por líneas oscuras que parecían grietas. Sus brazos pulsaban, como si algo se moviera debajo. Este es nuevo, dijo Shigaraki con orgullo. Absorbe daño. Pero también lo devuelve. Sentí el peligro antes del primer movimiento. El Nomu desapareció de mi campo visual y apareció frente a mí en un parpadeo. El impacto me dio en el pecho y salí volando contra un auto estacionado. El metal se dobló. El dolor explotó. Lo absorbí. Me levanté de inmediato, pero el Nomu ya estaba encima. Golpes rápidos, precisos, constantes. Cada impacto entraba en mí y una fracción regresaba, rebotando como una descarga inversa. Mis músculos ardían. No es igual que yo pensé. Tiene límite. Me deslicé por el suelo, esquivando por centímetros un golpe que habría arrancado mi cabeza. Me impulsé y le conecté una patada al torso. El Nomu retrocedió. El dolor volvió a mí. Gemí. Shigaraki reía. Te está copiando, pero mal, dijo. Eso es lo divertido. No respondí. Porque ya estaba acumulando. El límite no era mío. Cada segundo del combate era un intercambio cruel. Golpe. Dolor absorbido. Dolor devuelto. Mi respiración se volvió pesada. No por cansancio, sino por la cantidad de energía contenida en mi cuerpo. Sentía los músculos vibrar, los huesos crujir, la piel arder. Pero no estaba perdiendo el control. Eso era nuevo. El Nomu rugió y cargó con ambos brazos extendidos. No esquivé. Crucé los brazos y recibí el impacto. El suelo se hundió bajo mis pies. El dolor fue monstruoso. Pero esta vez no lo absorbí todo. Lo dejé fluir. Lo compacté. Shigaraki dejó de reír. No. Espera. Abrí los ojos. Agony Impact. El golpe fue directo. Cargado. Preciso. No una explosión descontrolada, sino un martillo invisible concentrado en un solo punto. El Nomu intentó devolver el daño. Falló. Su cuerpo se quebró desde adentro. La onda de choque lo lanzó contra los edificios, atravesando paredes, columnas, acero. Cayó. No se movió. Yo caí de rodillas. Respirando. Temblando. El dolor que regresó fue mínimo. Controlado. Soportable. Shigaraki dio un paso atrás. Esto ya no es divertido, murmuró. Esto es peligroso. Sirenas a lo lejos. Héroes aproximándose. Shigaraki me miró por última vez. Seguís siendo Deku para ellos, dijo. Pero para mí. Sos algo nuevo. Desapareció. Minutos después, Bakugou llegó. Me miró. Miró el desastre. Me miró de nuevo. Deku escupió. ¿Qué carajo hiciste ahora? No supe qué responder. Porque por primera vez, el dolor dentro de mí no se sentía como una carga. Se sentía como una advertencia. No recuerdo cuándo llegaron los héroes exactamente. Recuerdo las luces. Las voces lejanas. Y a Bakugou gritándome. Deku. Oí. No te duermas. Sentí su mano agarrándome del chaleco y sacudiéndome con fuerza. Mi cuerpo respondió con un quejido seco. Cada músculo estaba tenso, como si todavía estuviera en combate. Estoy bien, murmuré. No fue tan grave. No digas pelotudeces, grunó. Mira alrededor. Giré la cabeza. Edificios destruidos. Autos aplastados. El asfalto hundido como si hubiera sido golpeado por un meteorito. Y en el centro de todo eso, yo. El dolor seguía ahí. Compacto. Guardado. Aizawa llegó poco después. Me observó en silencio, con esos ojos cansados que parecían verlo todo. Mi gorilla, dijo. ¿Caminas? Me puse de pie. Las piernas me temblaron, pero no cedieron. Sí, sensei. Entonces no te muevas de mi vista. No preguntó nada más. Eso fue peor. Esa noche, en la enfermería, Recovery Girl no me retó. Eso fue lo más inquietante. Tu cuerpo está adaptándose, dijo. No es normal. Pero tampoco está roto. Miré el techo. Mi Kirk acumula el daño, respondí. Pero ahora puedo decidir cuándo soltarlo. Eso es lo que me preocupa, querido. No dormí. Porque cada vez que cerraba los ojos, sentía el dolor moverse dentro de mí. Como si se acomodara. Como si aprendiera. Al día siguiente, Bakugou se sentó a mi lado sin decir nada. Pasaron varios minutos.
Ese bicho dijo al fin. ¿Te devolvía el daño? No. Asentí. Y aún así ganaste. No respondí. Escúchame bien, Deku dijo con voz baja. Si te estás rompiendo por dentro, no me importa lo fuerte que te vuelvas. No voy a dejar que te mate solo. Lo miré. No me estoy rompiendo, dije. Estoy aprendiendo. No dijo nada más. Pero no se movió de mi lado en toda la clase. Después de ese día, empecé a entrenar distinto. No más explosiones innecesarias. No más soltar todo de golpe. Ahora se trataba de retención. De guardar el dolor como munición. Después de clases, me quedaba solo en el gimnasio. Golpeaba sacos reforzados hasta que los nudillos sangraban. Dejaba que el dolor entrara. Lo acumulaba. Lo sellaba. Luego me detenía. Respiraba. Y no lo soltaba. El problema no era absorber. Era no usarlo. El dolor quería salir. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Como si mi cuerpo me pidiera pelea. Como si el Kirk se impacientara. Una noche, fallé. Un robot de entrenamiento cargó contra mí. No era fuerte. No era rápido. Pero yo estaba distraído. El golpe me dio en el costado. El dolor entró. Y algo más entró con él. Rabia. Mi visión se tiñó de rojo por un segundo. Sentí la energía dispararse sola, sin comando, recorriendo mi cuerpo como un rayo. El robot explotó en pedazos. Me quedé quieto, respirando con dificultad. No murmuré. Así no. Me senté en el suelo, apretando los puños. Si perdía el control, todo esto se iba a convertir en un problema. O peor. En algo que Shigaraki querría provocar. Esa noche escribí en mi cuaderno. No todo el dolor debe usarse. Algunos golpes hay que guardarlos para después. No sabía por qué, pero sentía que algo grande se acercaba. Y que cuando pasara, no iba a poder contenerme tanto. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Eso fue lo que más me inquietó. Entrenaba. Iba a clases. Volvía a casa. Dormía poco. Comía sin hambre. Todo parecía normal para cualquiera que me viera desde afuera. Pero por dentro, el dolor seguía creciendo. No como una herida. Como una reserva. Cada golpe de entrenamiento. Cada caída. Cada error pequeño que antes habría ignorado. Todo quedaba guardado. Comprimido. Ordenado. Aprendí a respirar con él. Aprendí a caminar con él. Aprendí a sonreír mientras ardía. Una tarde, Bakugou me encaró saliendo del campus. Deku. Vení. No era una orden. Tampoco una invitación. Lo seguí hasta un patio vacío. El viento movía las hojas. El silencio pesaba. Te estás conteniendo, dijo. Lo sé porque yo hago lo mismo cuando no quiero explotar. No respondí. Ese poder tuyo no es solo fuerza, continuó. Es presión. Y si no la soltas bien, te va a reventar en la cara. Lo miré. No puedo usarlo todo en cualquier pelea. Entonces aprende a elegir, escupió. Porque si dudas cuando llegue el momento, te van a hacer mierda. No gritó. Y eso fue lo peor. Esa noche, volví a entrenar. No para liberar el dolor. Para moverlo. Aprendí a desplazar la energía de una zona a otra. De las piernas a los brazos. Del torso a la espalda. Como si fuera una corriente interna. Un flujo que podía redirigir. Fue doloroso. Fallé muchas veces. Me caí. Vomité. Sangré. Pero no solté nada. Cuando terminé, estaba temblando. Pero sonreí. Porque había dado un paso más. El ataque ocurrió una semana después. No fue grande. No fue espectacular. Fue preciso. Un barrio residencial. Tarde. Gente volviendo a casa. Yo estaba patrullando con otros estudiantes cuando sentí el cambio en el aire. Ese tirón en el pecho. Ese aviso silencioso. Evacuación inmediata, grité. Muévanse ahora. Demasiado tarde. El gnomo cayó desde lo alto como un misil. No era el mismo. Este era más pequeño. Más rápido. Sus brazos estaban cubiertos de placas oscuras. Absorción limitada. Devolución parcial. Una prueba. No lo enfrenten de frente, ordené. Yo voy primero. Salté. El impacto inicial me destrozó el hombro izquierdo. El dolor entró como una cuchilla. Lo absorbí. El gnomo devolvió una parte. Sentí el rebote quemarme por dentro. Apreté los dientes. No solté nada. Me moví. Golpeé. Esquivé. Cada intercambio aumentaba la presión interna.
Mi visión se nubló por momentos. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. Ahora no me repetí. No todavía. El gnomo cargó con todo. Lo dejé golpearme. El suelo explotó bajo nosotros. El dolor fue brutal. Inmenso. Casi insoportable. Pero lo guardé. Giré sobre mí mismo y lo lancé contra un edificio con una fuerza que no liberé del todo. Solo lo justo. El gnomo cayó. Inmóvil. Cuando llegaron los héroes, yo ya estaba de pie. Temblando. Sudando. Vivo. Aizawa me observó largo rato. Esto no fue improvisado, dijo. Fue cálculo. Asentí. Esa noche, mientras me duchaba, el agua caliente hizo que el dolor se moviera. Y por primera vez, sentí algo nuevo. No rabia. No sufrimiento. Expectativa. Como si todo lo que estaba acumulando esperara una sola cosa. Una pelea donde ya no pudiera contenerme. Supe que era una trampa desde el primer segundo. La ciudad estaba demasiado silenciosa. No había civiles. No había tráfico. No había ruido. Solo edificios vacíos y un cielo gris que parecía aplastarlo todo. Aizawa había ordenado patrullas normales, pero yo sentía que esto no era un ataque cualquiera. Esto era para mí. Salí, dije en voz alta. Ya sé que estás acá. El aplauso resonó desde lo alto. Shigaraki estaba parado sobre un edificio, balanceando las piernas como un niño aburrido. Siempre tan atento, mi gorilla dijo. O debería decir. Deku. Apreté los puños. El dolor dentro de mí respondió al instante. Como si reconociera su voz. ¿Dónde está el gnomo? Pregunté. Shigaraki sonrió. Acá. El suelo se abrió. No explotó. No se rompió. Simplemente cedió, como si algo demasiado pesado estuviera debajo esperando salir. El gnomo emergió lentamente, mucho más grande que los anteriores. Este no rugió. Este respiró. Su cuerpo estaba cubierto de marcas. Cada una pulsaba al ritmo de un corazón propio. Absorción avanzada. Devolución amplificada. Un límite más alto. Un espejo imperfecto. Este no es para probarte, dijo Shigaraki. Este es para romperte. No respondí. Avancé. El primer choque fue devastador. El gnomo me golpeó con ambos brazos y sentí como si me partieran en dos. El dolor entró de golpe, salvaje, brutal. Parte volvió de inmediato, multiplicado. Grité. Pero no retrocedí. Golpeé. Patadas. Puños. Rodillas. Cada impacto era absorbido. Devuelto. Reabsorbido. El ciclo era infernal. Mi cuerpo empezó a sangrar. Nariz. Boca. Brazos. El dolor interno ya no era una reserva. Era un océano. Dale, Deku, se burló Shigaraki. Úsalo. O morite. Intenté contenerlo. Fallé. Algo se rompió dentro de mí. No fue un hueso. Fue el límite. La energía acumulada explotó hacia adentro primero. Mis músculos se tensaron al máximo. El corazón me golpeó el pecho como un martillo. La visión se volvió roja. El mundo se achicó. No pensé. Sentí. El estado berserk despertó. Pero no fue ciego. Fue consciente. Todo el daño que había recibido. Todo el dolor guardado. Todo lo que me habían devuelto. Se multiplicó dentro de mí como un reactor descontrolado. Y yo lo abracé. Agony Impact. No fue un ataque. Fue una sentencia. El golpe atravesó al gnomo desde el centro. La absorción intentó funcionar. El retorno se activó. Pero no pudo seguir el ritmo. El límite se rompió. El cuerpo del gnomo colapsó sobre sí mismo, destrozado desde adentro, explotando en una lluvia de carne y sangre que cayó sobre el asfalto. Yo caí de rodillas. Respirando. Temblando. Sangrando. El berserk se apagó lentamente. Dejando el cuerpo destrozado pero vivo. Shigaraki nos movió. Impresionante, dijo en voz baja. De verdad. Los héroes llegaron tarde. Bakugou fue el primero en alcanzarme. Deku gritó. Mírame. Levanté la cabeza. Seguís vivo, dijo, apretando los dientes. Idiota. Sonreí débilmente. Te dije que estaba aprendiendo. Aizawa nos observó en silencio. Este capítulo termina acá, dijo. Pero lo que sos ahora. Recién empieza. Mientras me llevaban, sentí el dolor moverse otra vez dentro de mí. Pero ya no me asustaba. Porque ahora sabía la verdad. El dolor no me controlaba. Yo lo usaba.
Bueno mi gentuza del YouTube, esto vendría siendo todo lo del capítulo hasta hoy, así que recuerden su buen like y sub para más videitos, sin más que decir, me despido aquí. Puto el que lo escuche.